Juventud y vocación. El joven Juan en busca de Dios, San Juan de la Cruz, cuyo nombre de nacimiento fue Juan de Yepes Álvarez, vino al mundo el 24 de junio de 1542 en Fontiveros, un pequeño pueblo de Castilla, España. Su vida comenzó bajo el signo de la pobreza y la fragilidad, elementos que marcarían toda su existencia y lo prepararían para el camino de renuncia y entrega que lo llevaría a convertirse en uno de los más grandes místicos de la Iglesia. Su padre, Gonzalo de Yepes, era un hombre de familia acomodada que, por amor, había contraído matrimonio con Catalina Álvarez, una joven de origen humilde. Este acto de amor conllevó consecuencias dolorosas. Gonzalo fue desheredado por su familia, y la pareja tuvo que enfrentarse a una vida de penurias económicas. De esta unión nacieron 3 hijos, de los cuales Juan fue el menor. Muy pronto la desgracia golpeó el hogar. Gonzalo murió cuando Juan tenía apenas 3 años, dejando a Catalina viuda y sumida en la miseria. La familia se trasladó entonces a Arévalo y más tarde a Medina del Campo, buscando mejores oportunidades de subsistencia. Allí, Catalina se ganaba la vida como tejedora, mientras sus hijos trataban de ayudar en lo posible. Juan, desde niño, mostró una inteligencia aguda y una profunda sensibilidad hacia lo espiritual, aunque la necesidad lo empujaba a desempeñar oficios humildes, como aprendiz de carpintero, sastre o pintor. Su corazón estaba puesto en algo más alto, en un ideal que no terminaba de comprender, pero que lo llamaba con fuerza irresistible. La educación de Juan estuvo marcada por la providencia. De pequeño asistió a una escuela de niños pobres administrada por religiosos, donde aprendió los primeros rudimentos de la fe y las letras. Allí destacó por su aplicación y su amor al estudio, lo cual le abrió las puertas para ser admitido más tarde en el Colegio de los Jesuitas en Medina del Campo, donde permaneció de 1559 a 1563. Su formación jesuita lo marcó profundamente, pues no solo le brindó un contacto más sistemático con la filosofía y la teología, sino también una disciplina espiritual rigurosa, orientada al servicio de Dios. A los 21 años, Juan tomó una decisión trascendental: ingresar en la Orden del Carmen. En 1563, vistió el hábito carmelita en Medina del Campo, adoptando el nombre de Fray Juan de San Matías. Sin embargo, desde el inicio percibió con claridad que la vida carmelitana de aquel tiempo se había relajado en su fervor y austeridad. La comunidad vivía más pendiente de los honores sociales y de la comodidad material que del espíritu de oración y recogimiento que había inspirado a los primeros carmelitas. Este desajuste entre lo que su alma anhelaba y lo que encontraba dentro del convento le provocaba un fuerte conflicto interior. Su espíritu, inclinado a la contemplación y al sacrificio, sentía sed de una entrega total, radical, sin medias tintas. Por eso, en secreto comenzó a soñar con retirarse a la Cartuja, una orden eremítica donde podría abrazar una vida más austera y silenciosa. Mientras tanto, fue enviado a estudiar a la prestigiosa Universidad de Salamanca, centro intelectual de la época, donde se formó en filosofía y teología entre 1564 y 1568. Allí se nutrió de la gran tradición escolástica y entró en contacto con autores que más tarde resonarían en sus escritos, como Santo Tomás de Aquino, San Agustín y los místicos medievales. Pero aunque el conocimiento llenaba su intelecto, Juan sentía que nada lo satisfacía tanto como el encuentro íntimo con Cristo en la oración. En esos años de juventud, lo que más lo caracterizaba era su radical deseo de santidad. No era un joven brillante por su apariencia. Era de baja estatura, frágil y de rostro austero, pero su mirada transmitía una hondura poco común. Era reservado, recogido, siempre inclinado hacia lo espiritual, lo que llamaba la atención de quienes lo rodeaban. Su vida estaba marcada por una entrega precoz y absoluta al Señor. El momento decisivo de su vocación estaba por llegar. En 1567, después de ser ordenado sacerdote, regresó a Medina del Campo para celebrar su primera misa. Allí, en un giro providencial de la historia, se encontró con una mujer que cambiaría su vida, Santa Teresa de Jesús. Esta carmelita, encendida de amor por Cristo y deseosa de reformar la orden desde su raíz, reconoció en aquel joven sacerdote al compañero ideal para la empresa de la reforma del Carmelo. Teresa, con la fuerza de su carisma, supo leer en el corazón de Juan esa misma sed de radicalidad evangélica que ella llevaba dentro. En su encuentro, le propuso unirse a la reforma, invitándolo a vivir un Carmelo renovado, pobre, austero y entregado a la contemplación. Juan,
que ya pensaba abandonar el Carmelo para ingresar en la Cartuja, comprendió que esta era la respuesta de Dios a sus inquietudes más profundas. Así comenzó una de las colaboraciones más fecundas de la historia de la Iglesia. En este inicio de su camino se revelan ya las notas esenciales de su vida: pobreza, sufrimiento, radicalidad y una pasión abrasadora por Dios. La semilla estaba plantada. Juan de Yepes, el niño pobre de Fontiveros, estaba a punto de convertirse en el San Juan de la Cruz, el místico que enseñaría a la Iglesia el camino hacia la unión con Dios a través de la noche oscura del alma. El encuentro con Santa Teresa y el inicio de la Reforma. El año 1567 marcó un punto de inflexión en la vida de Fray Juan de San Matías, nombre religioso de quien después sería San Juan de la Cruz. Recién ordenado sacerdote y lleno de anhelos de entrega radical, Juan regresó a Medina del Campo para celebrar una de sus primeras misas. Allí, en ese momento aparentemente ordinario, se produjo el encuentro providencial con una mujer de carácter recio, mirada penetrante y corazón inflamado de amor divino. Santa Teresa de Jesús, la gran reformadora del Carmelo. Teresa, ya madura en su vocación, había iniciado unos años antes la fundación de conventos donde se viviera el espíritu original de la Orden del Carmen. Pobreza radical, clausura estricta, vida de oración y fraternidad sencilla. Aquella reforma femenina se encontraba en plena expansión, pero para consolidarse, necesitaba también hombres que encarnaran y defendieran los mismos ideales. Cuando conoció a Juan, la santa percibió en él un alma gemela, un hombre de oración profunda, radicalidad evangélica y un celo ardiente por la perfección. El diálogo entre ambos fue breve pero decisivo. Juan confesó a Teresa que pensaba abandonar el Carmelo para ingresar a la Cartuja, buscando una vida de mayor austeridad y silencio. Ella, con la fuerza del espíritu, le propuso algo aún más audaz: no huir, sino transformar. Lo invitó a ser parte de la reforma del Carmelo masculino, para devolver a la orden el fervor de sus orígenes. Teresa le aseguró que, en esa empresa, encontraría la radicalidad que su corazón anhelaba. Ese encuentro fue como una chispa que encendió un fuego. Juan comprendió que aquel ofrecimiento era respuesta directa a sus oraciones. La providencia lo colocaba junto a Teresa para ser columna y apoyo de una obra que cambiaría el rostro de la espiritualidad de la Iglesia. Los primeros pasos de la Reforma. El camino, sin embargo, no fue sencillo. En 1568, apenas un año después de su encuentro, Juan se unió a un pequeño grupo de religiosos dispuestos a vivir según las nuevas constituciones. Con la ayuda de Teresa y bajo el patrocinio de la noble familia de doña Ana de Peñalosa, fundaron el primer convento masculino reformado en Duruelo, un pequeño y pobre caserío de Ávila. La vida en Duruelo fue dura y austera. Las celdas eran diminutas, los alimentos escasos y el frío castellano se filtraba por las grietas. Sin embargo, los frailes aceptaban estas privaciones con alegría, convencidos de que en la pobreza y en el sacrificio se encontraba la verdadera libertad del espíritu. Juan mismo, al tomar este nuevo camino, cambió su nombre religioso, dejó de llamarse Fray Juan de San Matías y adoptó el nombre con el que pasaría a la historia, Fray Juan de la Cruz. Este gesto simbolizaba no solo su entrega total a Cristo crucificado, sino también la espiritualidad que lo definiría. Desde entonces, toda su vida y su enseñanza girarían en torno a la cruz como puerta hacia la unión con Dios, no como signo de derrota, sino como triunfo del amor. La unión con Santa Teresa. La colaboración entre Teresa y Juan fue profunda y fecunda. Teresa lo consideraba su padre en el espíritu para los conventos de monjas, y a menudo recurría a él como confesor y director espiritual de sus fundaciones. Ambos compartían una visión común. El Carmelo debía ser escuela de oración, lugar donde las almas se unieran a Dios en silencio y recogimiento, sin distracciones mundanas ni ambiciones externas. Juan, con su carácter sereno y contemplativo, equilibraba el fuego y la audacia de Teresa. Ella, con su experiencia y su impulso reformador, lo animaba a no ceder ante las resistencias. Juntos se enfrentaron críticas, incomprensiones y persecuciones tanto dentro como fuera de la orden. Muchos frailes carmelitas mitigados, los que se oponían a la reforma, los acusaban de exagerados, de imprudentes e incluso de rebeldes. Pero Juan permaneció firme. Sus palabras, impregnadas de dulzura y autoridad espiritual, infundían paz a las comunidades. Era un hombre silencioso, discreto,
pero su presencia irradiaba una profundidad que sostenía la reforma. La espiritualidad que nace de la cruz. En estos primeros años, se fue gestando la mística que más tarde florecería en sus escritos. Para Juan, la vida reformada no era simplemente una cuestión de normas más estrictas o de austeridad exterior, sino sobre todo un camino de amor absoluto hacia Dios. La pobreza, el silencio y la oración eran medios para despojar al alma de todo lo que no fuera Dios, preparando el corazón para la unión transformante con Él. Mientras Santa Teresa escribía su libro de la vida y las moradas, Juan se iba preparando interiormente para ofrecer a la Iglesia un complemento perfecto: la poesía y la doctrina de la noche oscura, donde el alma, purificada en el dolor y la fe desnuda, se abre a la plenitud de Dios. Los años de Duruelo y las primeras fundaciones fueron pues una etapa de siembra. La semilla de la reforma estaba echada en tierra, abonada con sacrificios, incomprensiones y luchas internas, pero también regada por la alegría de los que sabían que caminaban por la senda estrecha del Evangelio. San Juan de la Cruz, todavía joven, estaba empezando a forjar su identidad como místico y reformador. El encuentro con Teresa lo había salvado de una vida solitaria y le había entregado una misión mucho mayor: ser piedra angular de una reforma que renovaría la espiritualidad cristiana y dejaría un legado inmortal para la Iglesia. Conflictos, persecución y la prisión de Toledo. El entusiasmo de los primeros años de la Reforma carmelitana pronto se vio ensombrecido por fuertes tensiones internas. El espíritu radical que animaba a los carmelitas descalzos, encabezados por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, se topó con la oposición de la rama mitigada de la orden, quienes veían en estas prácticas una amenaza al equilibrio y prestigio que habían adquirido a lo largo de los siglos. La Reforma crecía rápidamente, pero esa expansión traía también disputas por autoridad, jurisdicción y obediencia. Los carmelitas calzados consideraban a los descalzos casi como un grupo rebelde, acusándolos de dividir la orden. En ese contexto de tensiones, San Juan de la Cruz, que colaboraba muy estrechamente en las fundaciones de Teresa y acompañaba espiritualmente a las monjas reformadas, comenzó a convertirse en blanco de críticas. En 1577 las tensiones alcanzaron un punto crítico. Juan se encontraba en Ávila, sirviendo como confesor y director espiritual en el convento de la Encarnación, donde Santa Teresa también ejercía como priora. La vida austera y fervorosa que predicaba generaba admiración en algunos, pero rechazo en otros. Sus adversarios lo acusaban de ser instigador de divisiones y finalmente decidieron actuar con violencia: el arresto y la prisión. Una noche de diciembre de 1577, un grupo de frailes calzados irrumpió y arrestó a San Juan de la Cruz. Lo llevaron a Toledo, donde fue encerrado en el convento carmelita en condiciones inhumanas. Allí permaneció durante 9 meses, en una celda estrecha y oscura, apenas más grande que un armario. Las descripciones de aquel encierro estremecen: las paredes húmedas, la ausencia de luz, el frío intenso del invierno y el calor sofocante del verano. Le daban de comer solo pan, agua y, en ocasiones, restos de pescado salado. Además de la dureza material, sufrió constantes humillaciones, azotes públicos, burlas y presiones para que abandonara la reforma y volviera a la obediencia de los calzados. Pero lo que para otros habría sido una condena devastadora, para San Juan de la Cruz se transformó en una escuela de santidad y poesía. En medio de aquella noche física, descubrió la grandeza de la noche oscura del alma, experiencia espiritual en la que el alma, privada de consuelos y sometida a prueba, se vacía de todo lo humano para unirse más plenamente a Dios. El nacimiento de su obra mística. En ese calabozo sombrío, casi sin papel ni tinta, Juan compuso en su memoria y en pedacitos de papel escondidos algunos de los versos más sublimes de la poesía mística universal. Allí nació el Cántico Espiritual, un poema que expresa el diálogo del alma con su amado, donde la ausencia se convierte en anhelo y el dolor se transforma en amor purificado. Cada verso brotaba como un canto de esperanza en medio de la desesperación, como un rayo de luz en la tiniebla. San Juan convirtió su prisión en un altar interior, donde la unión con Dios se hacía más íntima y más ardiente. Es asombroso pensar que de aquel encierro de sufrimiento emergió una de las cumbres literarias y espirituales de todos los tiempos: La Fuga Milagrosa. Después de 9 meses, debilitado en cuerpo pero fortalecido en espíritu, Juan decidió arriesgarlo todo para recuperar la libertad.
Una noche de agosto de 1578, con ayuda de algunos religiosos que simpatizaban con la Reforma, logró descolgarse por una ventana del convento y escapar, bajando por una cuerda improvisada hecha con mantas anudadas. Exhausto, encontró refugio en un convento de monjas carmelitas descalzas, donde lo acogieron y cuidaron. Cuando lo vieron apenas lo reconocieron. Estaba demacrado, flaco y cubierto de heridas. Sin embargo, sus ojos brillaban con una serenidad sobrenatural. Había atravesado la noche más oscura, pero había encontrado la luz de Dios en lo más profundo de su ser, fruto del sufrimiento. Lejos de amargarse por lo que había vivido, San Juan de la Cruz transformó su experiencia en doctrina para toda la Iglesia. Comprendió que la cruz, aceptada con amor, es el camino que lleva a la verdadera libertad del espíritu. Su prisión no fue un fracaso, sino una victoria silenciosa. A partir de entonces, su figura se engrandeció y su autoridad espiritual se consolidó. Su mensaje era claro. El alma no llega a la unión con Dios a través de consuelos fáciles o caminos cómodos, sino mediante la purificación del sufrimiento, el silencio y la fe desnuda. Así, la prisión de Toledo se convirtió en el crisol donde se forjó el místico y doctor de la Iglesia que el mundo conocería. Expansión de la Reforma y los escritos místicos. Tras su milagrosa fuga de la prisión en Toledo en 1578, San Juan de la Cruz emergió como un hombre profundamente transformado. Aquel sufrimiento no había apagado su espíritu, sino que lo había purificado y fortalecido. Ahora estaba preparado para desempeñar un papel clave en la consolidación de la Reforma teresiana, recuperación y misión renovada. Una vez libre, San Juan fue acogido por las carmelitas descalzas en Toledo, quienes cuidaron de él con ternura. Aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu ardía de celo. Poco después se trasladó a Andalucía, donde comenzó una etapa de gran fecundidad espiritual y organizativa. Fue nombrado superior en varios conventos y participó activamente en la dirección de la naciente rama masculina de los carmelitas descalzos. Su estilo de gobierno era austero pero paternal. No imponía por la fuerza, sino que guiaba con ejemplo de humildad, oración y caridad. Los frailes lo respetaban porque veían en él la coherencia viva de un hombre totalmente entregado a Dios, maestro de vida espiritual. Durante esta etapa, San Juan desplegó una intensa actividad como maestro de novicios y director espiritual. Su trato con las almas le permitía discernir los caminos de cada persona, y de ahí surgieron muchas de las intuiciones que luego plasmaría en sus escritos. Para él, la vida espiritual no era un conjunto de devociones superficiales, sino un camino progresivo hacia la unión transformante con Dios. Este camino, enseñaba, pasa necesariamente por la purificación interior, donde el alma se despoja de todo lo creado para llenarse únicamente del amor divino. Sus grandes obras místicas fue en estos años cuando San Juan escribió sus principales tratados, que junto con sus poemas constituyen un tesoro único de la literatura cristiana. Subida al Monte Carmelo, exposición doctrinal sobre el proceso de purificación activa y pasiva del alma, comparada con la subida a un monte que simboliza la unión con Dios. Noche oscura. Explicación de las purificaciones interiores que el alma debe atravesar, inspirada en su propia experiencia de la prisión y la aridez espiritual. Cántico espiritual. Un diálogo poético entre el alma y Dios, lleno de imágenes bíblicas, y un ardor que recuerda al Cantar de los Cantares. Llama de amor viva, descripción de la plenitud de la unión mística, donde el alma arde con el mismo fuego del Espíritu Santo. En estas obras, San Juan supo unir la profundidad teológica con una belleza poética inigualable. Su lenguaje, cargado de símbolos de la naturaleza, la noche, el monte, el agua, el fuego, lograba transmitir lo inefable de la experiencia divina. Colaborador inseparable de Santa Teresa. A lo largo de estos años, San Juan mantuvo una estrecha relación con Santa Teresa de Jesús. Juntos compartían el mismo ideal, una orden renovada en la pobreza, la oración y la vida fraterna. Teresa lo llamaba cariñosamente mi padre Fray Juan de la Cruz, y confiaba en él como uno de sus principales colaboradores. Juan, por su parte, admiraba la sabiduría y determinación de Teresa, y se entregaba sin reservas a las misiones que ella le encomendaba. Su alianza espiritual fue decisiva para que la Reforma se consolidara frente a tantas resistencias, reconocimiento y persecuciones. El crecimiento de la Reforma trajo también nuevos desafíos. No todos dentro de la Iglesia comprendían la radicalidad de los descalzos,
y en ocasiones San Juan fue criticado o apartado de sus cargos. Sin embargo, él nunca buscó poder ni prestigio. Todo lo aceptaba con humildad, convencido de que lo esencial era la fidelidad a Cristo crucificado. Paradójicamente, mientras algunos lo rechazaban, su fama de santidad se extendía. Gente de toda condición acudía a él en busca de consejo. Para todos tenía una palabra oportuna, siempre orientada hacia la unión con Dios y la confianza en la cruz. Fruto espiritual. La etapa posterior a su prisión fue, sin duda, la más fecunda de su vida. San Juan no solo organizó conventos y formó a frailes, sino que dejó a la Iglesia un legado escrito que iluminaría a generaciones enteras. Su doctrina se convirtió en brújula para quienes desean recorrer el camino del despojo interior y la unión con el amado. De este modo, el fraile humilde y silencioso, que había soportado cárceles y desprecios, se consolidaba como uno de los más grandes místicos de la historia. Su vida mostraba que la cruz aceptada con amor se transforma en fecundidad espiritual y en verdadera luz para el mundo. Últimos años, sufrimientos y enfermedad de San Juan de la Cruz. Después de años de trabajo incansable en la expansión y consolidación de la Reforma del Carmelo, San Juan de la Cruz entró en una etapa de su vida marcada por el sufrimiento, la incomprensión y la enfermedad, pruebas que lo purificarían aún más y lo prepararían para la gloria eterna. Conflictos dentro de la Reforma. La Reforma teresiana había crecido con rapidez, pero no estuvo exenta de tensiones internas. Tras la muerte de Santa Teresa en 1582, surgieron disputas entre los mismos descalzos sobre la dirección de la orden. San Juan, que siempre había buscado la fidelidad al espíritu original de pobreza, obediencia y contemplación, se encontró en medio de divisiones dolorosas. Algunos de sus hermanos, movidos por ambiciones humanas, comenzaron a desconfiar de él. A pesar de haber sido prior y consejero en varios conventos, poco a poco fue relegado de los cargos más importantes. Incluso sufrió humillaciones de parte de algunos superiores que lo consideraban un obstáculo para sus planes. San Juan aceptaba todo en silencio. Nunca respondió con dureza, sino con mansedumbre, convencido de que también dentro de la Iglesia, la cruz era necesaria. En esos momentos solía repetir: donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. El camino de la humildad. En 1591, tras nuevas tensiones con algunos dirigentes de los descalzos, San Juan fue enviado a un convento apartado en La Peñuela, en Sierra Morena. Allí, en medio de un ambiente más solitario, se dedicó a la oración, al acompañamiento de los frailes y a escribir algunos poemas. Fue una etapa de ocultamiento, en la que el santo experimentó de nuevo la paradoja cristiana. Cuanto más era despreciado por los hombres, más crecía su unión con Dios. Ya no tenía cargos de autoridad ni reconocimiento, pero su vida se iba consumiendo como un sacrificio silencioso de amor, la enfermedad y el ofrecimiento del dolor. En ese mismo año, San Juan comenzó a sufrir una dolorosa enfermedad, una infección en la pierna, agravada por fiebres y llagas que se extendían por todo el cuerpo. El dolor era intenso, pero él lo soportaba con una serenidad admirable. Cuando los frailes le preguntaban cómo se sentía, respondía con sencillez: sufro, hermanos, pero sufro con gusto por amor a Cristo. Incluso en medio del dolor, no perdía el buen humor ni el espíritu fraterno. Se preocupaba más por quienes lo atendían que por sí mismo. Pedía que no se le diera un trato especial y repetía que lo único que deseaba era hacer la voluntad de Dios. Traslado a Úbeda. Con el paso de los meses, la enfermedad se agravó. Fue trasladado al convento de Úbeda para recibir mejor atención médica. Allí encontró incomprensión por parte del prior, que lo trató con dureza, considerándolo una carga. San Juan aceptaba esos desprecios como una prolongación de la pasión de Cristo, sin quejarse ni rebelarse. Algunos frailes que convivieron con él en esos días dejaron testimonio de su paciencia heroica. Veían cómo el santo, debilitado por los dolores, pasaba largas horas en oración silenciosa, con el rostro iluminado por una paz que solo podía venir de lo alto. La hora de la partida. A finales de 1591, su estado empeoró gravemente. San Juan sabía que su hora se acercaba y la esperaba con gozo. Reunió a los frailes y les dijo con serenidad: hoy voy a cantar maitines en el cielo. En la noche del 13 al 14 de diciembre, rodeado de los hermanos, entregó su alma al Señor. Sus últimas palabras fueron una expresión de amor confiado: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tenía apenas 49 años. Su muerte fue la culminación de una vida consumida enteramente por amor a Dios y al prójimo. Frutos inmediatos.
Pronto se difundió la noticia de su fallecimiento, y muchos comenzaron a venerarlo como santo. Se multiplicaron los testimonios de favores y milagros obtenidos por su intercesión. Sus escritos empezaron a circular más ampliamente, consolidándose como un tesoro para toda la Iglesia. Así, el fraile pequeño y humilde, que nunca buscó honores ni reconocimientos, se convirtió en doctor de la fe y maestro de la vida espiritual, mostrando que el camino de la cruz lleva siempre a la resurrección. Canonización, legado espiritual y mensaje eterno de San Juan de la Cruz. Reconocimiento y canonización. Tras su muerte en 1591, la fama de santidad de San Juan de la Cruz se extendió rápidamente por España y más allá. Sus reliquias fueron veneradas con gran devoción y numerosos milagros se atribuyeron a su intercesión. Los fieles veían en él a un verdadero testigo de la cruz vivida con amor y a un maestro de la oración profunda. La Iglesia inició el proceso de beatificación en 1614. Tras la revisión de su vida, virtudes y escritos, fue beatificado en 1665 por el Papa Clemente X. Finalmente, el 27 de diciembre de 1726, el Papa Benedicto XIII lo proclamó santo, reconociéndolo oficialmente como modelo para todos los cristianos. En 1926, el Papa Pío XI le otorgó el título de doctor de la Iglesia, destacando su profunda enseñanza sobre la vida interior y la unión con Dios. Desde entonces, es conocido como el doctor místico, pues supo explicar como pocos los misterios de la vida espiritual. Su legado espiritual, San Juan de la Cruz, dejó un conjunto de escritos que, junto a los de Santa Teresa de Jesús, forman el corazón de la espiritualidad carmelitana. Entre ellos destacan su vida al Monte Carmelo, donde describe el camino de purificación que el alma debe recorrer para llegar a Dios. Noche Oscura del Alma, donde explica las pruebas espirituales como purificación y paso hacia la unión con Dios. Cántico Espiritual, un poema de amor entre el alma y Cristo, de gran belleza mística. Llama de amor viva, donde expresa la experiencia más alta de la unión transformante con Dios. Sus escritos no son simples tratados teológicos, son fruto de una experiencia viva de fe, nacida de la oración y del sufrimiento. Por eso siguen iluminando a religiosos, sacerdotes y laicos que buscan profundizar en la vida espiritual. El mensaje central de San Juan de la Cruz puede resumirse en una frase suya: al atardecer de la vida, seremos juzgados en el amor. Actualidad de su mensaje. Hoy, en medio de un mundo que busca el éxito fácil, el placer inmediato y la huida del dolor, la vida de San Juan de la Cruz resuena con fuerza. Él nos recuerda que el verdadero sentido de la existencia se encuentra en abandonarnos en manos de Dios, confiar en su amor y caminar con paciencia incluso en medio de las pruebas. Su enseñanza invita a todo cristiano a no temer la cruz, porque detrás de ella siempre se esconde la gloria de la resurrección. Nos muestra que la oración no es evasión, sino encuentro real con Cristo, que transforma nuestra vida y nos hace capaces de amar más. Oración a San Juan de la Cruz. Oh San Juan de la Cruz, maestro del silencio y de la vida interior, enséñanos a buscar a Dios con corazón sincero. Ayúdanos a aceptar nuestras pruebas como camino de purificación y a vivir cada día con fe, esperanza y amor. Tú que supiste encontrar la luz en medio de la noche oscura, intercede por nosotros, para que podamos vivir unidos a Cristo y alcanzar la plenitud del amor eterno. Amén. Llamado a la acción, querido hermano, querida hermana. La vida de San Juan de la Cruz no es un recuerdo lejano, sino una invitación actual. Él nos enseña que el amor verdadero requiere renuncia, paciencia y confianza plena en Dios. Te invito a que no temas a tus noches oscuras, esos momentos de dolor, soledad o incomprensión. Entrégalos al Señor y descubrirás que en ellos se esconde la semilla de una vida nueva. Lee sus escritos, ora con sus poemas, y deja que su testimonio encienda en ti el deseo de una fe más profunda y auténtica. Cierre inspirador. San Juan de la Cruz fue un hombre pequeño en estatura, humilde y escondido a los ojos del mundo. Sin embargo, su grandeza brilló en el amor incondicional a Cristo. Hoy, siglos después, sigue siendo faro luminoso para todos los que buscan a Dios en medio de las dificultades de la vida. Que su ejemplo nos inspire a vivir con valentía, a no temer la cruz y a recordar siempre que, como Él nos enseñó, solo el amor basta.